Bienvenidos a una nueva sesión del programa de deshabituación tabáquica online de la consulta de conductas adictivas diarias del área de salud 2 Benito Villanueva. En esta ocasión vamos a tratar de las estrategias para no recaer en una versión 2 que hicimos anteriormente, contando las posibles consecuencias que nos podían venir por tener un desliz, y hoy vamos a seguir hablando de qué posibles estrategias podemos intentar aplicar para que esto no suceda. Como veis en la imagen, pues es un tema de estrategia. Hay que saber cómo planificar una posible avance en nuestro proceso, lo mismo que si estuviésemos jugando una partida de ajedrez. Hay muchas situaciones que nos vienen a poner en riesgo. Muchas veces, cuando la hemos analizado, sabemos que en esas situaciones anteriormente hemos estado fumando. Sobre todo situaciones en las cuales estamos bebiendo alcohol, situaciones en las cuales nos estamos tomando un café, situaciones en las cuales nos encontramos hastiados, cansados, aburridos, o estamos en situación con personas fumadoras. Tenemos que saber que estas situaciones, una de las opciones en principio es evitarlas, sobre todo hasta que estamos mucho más fuertes y estamos mucho más consolidados en nuestra abstinencia. Conviene que estemos ocupados y sobre todo conviene que nos distraigamos cuando tengamos esos deseos de fumar, que ya dijimos que no desaparecen y que tardan bastante tiempo muchas veces en desaparecer, y que sobre todo para que desaparezcan tenemos que trabajarlos, tenemos que tratarlos, tenemos que identificarlos y sobre todo tenemos que tener alternativas, como estamos viendo, para solucionarlo. Mantenerse distraído sirve para que ese deseo de fumar no sea sentido tan intenso. Una manera de distraernos haciendo algo que nos gusta, por ejemplo, tocar la guitarra, tocar cualquier instrumento o simplemente salir a dar un paseo o pasear con nuestra bicicleta. Tenemos que visualizar mentalmente que el tabaco no nos beneficia, ¿eh? Tenemos que ensayar delante de un espejo y decirnos: tabaco, no, gracias, no fumo. Y eso nos hará cada vez más fuerte, y sobre todo al tenerlo ensayado podemos utilizarlo como una estrategia a usar en el momento más adecuado. Todo esto son autoinstrucciones que nos damos para no fumar, y si estas autoinstrucciones las tuviésemos todo y las tuviésemos a mano, pues muchas veces nos servirían, nos sentarían de gran utilidad. Pero muchas veces minusvaloramos la eficacia de todas estas medidas que nos han ido enseñando a lo largo de las sesiones anteriores. Por eso muchas veces improvisamos, y la improvisación muchas veces en este proceso no es buena. Hay que tener las cosas planificadas y sobre todo recordad que es una cuestión de estrategia. Leer y releer todas las veces que sea posible esas razones que tenemos y que hicimos en las primeras sesiones, tenerlas a mano siempre como antes teníamos el tabaco, es muy eficaz, sobre todo para situaciones venideras, en las cuales, por ejemplo, nos puede abordar el deseo de fumar. Pues tenemos que buscar un lugar donde sentirnos cómodos, donde tengamos, por así decirlo, capacidad de podernos relajar y de centrarnos en lo que nos tenemos que centrar. Y una de las cosas más importantes que nos tenemos que centrar en estos momentos, y sobre todo mientras existe el deseo de fumar, es releer las razones por las cuales queremos dejar de fumar. Una lucha entre las razones para fumar y las razones para seguir fumando, o para, en este caso, para dejarlo. Y sobre todo tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante: es que somos nosotros mismos los que tenemos que valorar nuestros logros. No podemos pensar que nos va a valorar nadie lo que hacemos, sino que somos nosotros mismos los que tenemos que valorar ese esfuerzo que nos está costando, y sobre todo que ese esfuerzo no se consigue solamente porque queramos conseguirlo, sino porque hemos y estamos luchando por conseguirlo. Por tanto, pensar en los beneficios de dejar de fumar no es una cuestión baladí, es una cuestión muy importante que requiere de nuestra práctica. Es decir, tenemos que practicar a leer y a releer esos beneficios, y sobre todo a concienciarlo, a darnos cuenta de que son reales y de que lo tenemos a nuestro alcance, que no tenemos que esperar nada, que lo tenemos aquí,
los beneficios son inmediatos. La cuestión es objetivarlos y tenerlos presentes. El hacer ejercicio físico, como ya hemos visto y sobre todo como veremos en la sesión siguiente, es muy importante. Sobre todo porque nos hace sentirnos bien, desde el punto de vista bioquímico, nos hace segregar esas endorfinas que necesitamos para sentir placer. Y sobre todo porque si lo hacemos en compañía de otras personas, no solo nos va a gratificar a nosotros personalmente, sino que vamos a compartir esa mejoría con otras personas y vamos a sentir esa sensación agradable de bienestar que produce la práctica habitual del andar, del nadar, del montar en bicicleta o de cualquier ejercicio que tengamos a bien hacer. Y hay un ejercicio muy práctico y que solemos repetir muchas veces en nuestras sesiones de WhatsApp, que es la práctica del mindfulness, la práctica de la respiración consciente, del ser consciente del aquí y el ahora. El darle a nuestra mente un espacio al aire libre, como puede ser estar sentado en una playa, lo podemos hacer sin tener que ir a la playa y podemos mentalizarnos de que en esa situación es como estamos a gusto, es como estamos disfrutando del momento y es como estamos disfrutando de esa situación que tenemos en nuestro presente. Y el presente es muy importante, sobre todo en la deshabituación. Hay que ir dando paso a paso y eso lo podemos hacer mentalmente, nosotros mismos, concienciándonos de eso que estamos realizando en esos momentos, que es muy importante para seguir disfrutando de los momentos venideros. Y sobre todo tenemos una herramienta muy importante que es nuestra respiración. Esa respiración que, como ya hemos visto, la utilizamos para administrarnos el tabaco, y ahora, ya que no nos estamos suministrando tabaco, debemos de servirnos de esa respiración, pero de un modo mucho más saludable, sintiendo cómo respiramos, sintiendo cómo mantenemos el aire y sintiendo sobre todo cómo lo expulsamos, ¿no? Y esto todo lo tenemos a nuestro alcance, no tenemos que recurrir a nada más que a nuestros pulmones, que funcionan de un modo automático, pero si nos concienciamos de cómo funcionan, nos serviremos mucho más de su función. El deseo de fumar sabemos que no es eterno, que como las olas vienen y van, y si nos damos cuenta en ese momento del tiempo que está sucediendo, nos daremos cuenta también que en 15-20 segundos el deseo ha desaparecido. Y podemos considerar que ese tiempo ya lo hemos podido disfrutar sin humo. Vendrá otro deseo en otro tiempo y también tendremos que esperar esos segundos que nos dijeron, 1, 2, 3, 4, hasta 30 segundos, y desaparece. Por eso es importante, mientras estabais fumando, que retrasaseis el deseo de fumar una vez que sentíais el impulso, porque ahora, una vez que aparezca el deseo y no fuméis, cada vez va a durar mucho menos y cada vez vais a ser capaz de controlarlo mucho mejor. Y sobre todo, hay veces que oímos, no solo en nuestra persona, sino en otras personas que nos acompañan en este proceso, que han recaído. Y sobre todo esa recaída siempre tenemos que recordar que ha empezado por una calada. Por eso no nos podemos arriesgar a decir que en esta calada no va a ser. Cualquier calada que demos nos puede precipitar ese desliz que estamos cometiendo a que se convierta en una recaída. Por eso hay que concienciarse de que no se puede volver a fumar ni una sola calada. Y sobre todo tenemos que aprender de los errores nuestros y de los errores que vemos que cometen otras personas. Vosotros, la mayoría, estáis en un grupo de WhatsApp que se denomina Tratamiento del Tabaquismo y en el cual veis que hay personas que ya no fuman y personas que se mantienen sin fumar. Bueno, pues todas esas personas que se mantienen sin fumar es porque están haciendo cosas parecidas a las que vosotros tenéis que hacer. Por eso tenéis que aprender al leer esos mensajes de que hay que advertir que el deseo de fumar lo tenéis antes de fumar, y advirtiendo de que ese deseo lo tenéis, conseguiréis tener el consuelo del mensaje del compañero que os va a alentar en esos momentos de qué es lo que tenéis que hacer. Pero muchas veces a lo mejor no realmente queréis hacerlo y por eso muchas veces no se advierte y no se dice.
El buscar el apoyo de esas otras personas es muy importante porque nos van a ayudar siempre. Lo que pasa es que muchas veces quizás esa ayuda parece que no la necesitamos porque ya tenemos otras ayudas. Bueno, pues yo digo que todas las ayudas que podemos tener en tabaquismo son importantes. Y no solo son importantes, sino que todas son necesarias. Unas más que otras, pero todas son necesarias. Otra estrategia importante es cambiar la situación y sobre todo el lugar en donde nos encontramos. Cambiar de sitio y de lugar nos puede hacer de que ese sitio y ese lugar dejen de influirnos. Y en este otro que nos encontremos, a lo mejor la cosa cambia y con el desplazamiento podemos conseguir que pase ese tiempo importante para hacer que las ganas de fumar desaparezcan o no sean tan intensas como eran anteriormente. El cambiar la actividad, por lo tanto, es otra estrategia que nos puede servir, sobre todo si lo hacemos. Esto no basta con saber que nos lo han dicho, tenemos que hacerlo. Si estamos frente al ordenador o frente a la televisión y tenemos deseo de fumar, pues podemos salir a dar un paseo, podemos salir a caminar o podemos salir a correr. Eso es una estrategia que nos puede funcionar en un momento determinado. No significa que nos vaya a funcionar siempre, pero nos puede funcionar y sobre todo nos funciona cuando lo hemos puesto en práctica. Así que si te sientes desanimado, sabes que lo mejor es llamar a un amigo, sabes que lo mejor es salir a pasear, ir a ver un concierto, ir al cine, listear las situaciones que te preocupan y sobre todo tener siempre una alternativa a esa situación. Hablar de la situación es muy importante y sobre todo el hacer una rutina diaria distinta a la que veníamos haciendo. Hacer ejercicio, pasear, controlar nuestra dieta y sobre todo intentar mantenernos ocupados, no tener huecos en el tiempo en los cuales sintamos que estamos sin hacer nada y eso nos lleve a propiciar una situación distinta en la cual nos aparezca un deseo de fumar. Tener un libro a mano de interés nos puede servir. Tener esa lista de logros que hemos ido consiguiendo es importante. Parece muchas veces perezoso apuntar esos logros que tenemos. Pues esos logros, si los tenemos apuntados en una lista, ahora nos pueden servir. Lo mismo que nos puede servir ese ahorro diario que hemos tenido que ir haciendo y que es importante hacerlo porque llegará el momento en el que nos sea de utilidad. Y sobre todo felicitarnos por el éxito de haber llegado hasta aquí. Siempre tenemos que ir alcanzando metas posibles y sobre todo que lo hagamos de una manera feliz y contenta, es decir, que nos apetezca y sobre todo coméntalo. Siempre es importante que comentemos cuando sentimos ese deseo de fumar, cómo lo sentimos, qué pensamos y sobre todo qué hacemos. Y sobre todo saber que todo esto es para conseguir no llegar a fumar ese cigarrillo. Es un único cigarrillo el que tenemos que evitar. Y eso cada vez es más fácil. Recordad que al principio fumabais 5, 10, 15, 20, 30, 40. Ahora solamente no tenéis que fumar uno, por lo cual si esto lo lleváis ensayado, si esto lo lleváis aprendido, es mucho más fácil mantenerlo. Y sabéis y debéis de saber que las fantasías de control, esas ideas que aparecen, las tienen todos los fumadores. Y no son nada más que trampas mentales que hace la propia enfermedad para que nos traicionemos o traicionéis a vosotros mismos y os lleven a una situación en la cual estabais anteriormente. Es lo que mucha gente denomina la excusa para fumar y es importante identificarlas para saber primero que existen y sobre todo para saber que esas fantasías de control podemos llegar a controlarlas y podemos llegar a hacer que desaparezcan de nuestro pensamiento, que es donde están. Excusas como tantas hay, como tantas personas fumadoras. Por uno no pasa nada, es una de las excusas más frecuentes que hay. Es solo uno y de vez en cuando, es decir, esto lo controlo, yo lo podré dejar cuando quiera. Qué bien me sabe, es solamente uno, es decir, esto es fácil de controlar. Si fumo me relajaré, si fumo uno solo me quitaré el malestar que estoy sintiendo ahora y luego ya podré seguir estando sin fumar. Las ganas no se me van, las ganas no se me quitan nunca. Lo importante ya lo he hecho, que es ponerme en tratamiento. Pues todo esto son excusas que tienen la mayoría de las personas que fuman.
cada uno puede tener las suyas y hay veces que las podemos identificar, pero si no nos damos cuenta de que esas excusas también pueden ser nuestras, nosotros acabaremos teniéndolas. Hay situaciones en las cuales por sí solas, cuando hablábamos de los hábitos, veíamos lo que era un estímulo neutro, es decir, algo que no producía nada, y cómo asociándolo a otro acto, como en este caso el acto de fumar, esas situaciones adquirían el refuerzo de ser un condicionante que nos despierten el deseo de fumar. Bueno, pues situaciones en las cuales una persona está tomando un café, antes también tomaba café y fumaba, situaciones en las cuales toma alcohol al levantarse de la cama, que son situaciones diarias, después de comer, después de desayunar, viendo la televisión, estando a media mañana, a media jornada, leyendo. Es decir, en todas esas situaciones que podemos llamar situaciones de riesgo, nos puede aparecer después el deseo de fumar, sobre todo por una cuestión muy importante que acontece en esta enfermedad, que es la habituación, el hábito que se tiene de fumar con la repetición en esas situaciones. Y estas situaciones de riesgo las podemos también, estando solos o estando con fumadores, las podemos sufrir cuando tenemos una oferta de tabaco que muchas veces no nos la esperamos. Cuando estamos esperando a alguien en una situación de tensión, en una situación de aburrimiento, o simplemente estando trabajando y haciendo lo que estamos haciendo habitualmente. Cuando nos sentimos enfadados y enojados, y sobre todo muchas veces cuando estamos de fiesta, que estamos mucho más desinhibidos y parece que aparece mucho más el deseo ese o la idea de que por uno no pasa nada. Situaciones de riesgo que muchas veces la mayoría de vosotros habéis identificado en bodas, en funerales o en situaciones de vacaciones. Son situaciones que no acontecen habitualmente, pero que tienen una importancia bastante grande, en el sentido de que en una boda pues una persona está con más gente, está en una situación de felicidad, una situación de cambio de algo, y eso nos hace a todos pues pensar que es excepcional y que nos puede por uno no pasar nada. O en una situación en un funeral en el cual el estado de ánimo suele estar más bajo, en el cual sentimos tristeza, nos puede hacer de que nos aparezca más ese deseo de fumar. O en situaciones simplemente de diversión, como puede ser estar de vacaciones, que nos pueda hacernos sentir más ociosos y pensar que, bueno, que temporalmente estaremos fumando mientras estemos de vacaciones y luego retomaremos. Eso suele ser una cuestión que suele producirse muy frecuentemente y que muchas veces os lleva a que se produzca la tan temida recaída. Tomando un café podemos hacer otras cosas distintas. Podemos cambiarlo por un descafeinado o por una infusión, cambiar el sitio donde lo tomamos, cambiar la hora, si podemos no tomarlo a la misma hora, y si vemos que se sigue produciendo, pues tendremos que cambiar también el lugar donde lo tomamos habitualmente. Tomando alcohol, sabéis que no es aconsejable durante las primeras 2 semanas antes del cese y sobre todo las 2 semanas posteriores al cese, tomar alcohol o tomar alcohol muchas veces en las cantidades en las que lo venimos tomando, sobre todo porque esta sustancia desinhibe, relaja y muchas veces nos hace de minusvalorar la situación que estamos viviendo, es decir, nos sirve como un autoengaño. Podemos tener las manos ocupadas tomando otra bebida que no contenga alcohol, con lo cual seremos capaces de estar evitando que esto nos propicie el tener mayor deseo de fumar. Otro momento en el que podemos sentir deseo de fumar muchas veces es después de desayunar. Si cuando estábamos fumando ya no fumábamos después del desayuno y lo hemos ido difiriendo por lo menos 5 minutos, pues esto posteriormente no nos va a despertar el deseo de fumar. Importante es, si nos aparece el deseo de fumar desayunando, es que no hagamos sobremesa, es decir, que no nos quedemos sobre el sitio que estamos, cambiemos de sitio de tomar ese café, que posteriormente nos cepillemos los dientes y sobre todo que nos vayamos pronto del sitio donde estamos, que salgamos de casa si lo hacemos en casa o del bar donde estemos desayunando. Otro momento importante en el cual se solía producir el deseo de fumarnos ese cigarrillo a mediodía, pues los a mediodía van a seguir sucediendo.
lo que tenemos que tener claro es que no nos vamos a premiar con ese cigarrillo, y para ello podemos utilizar un sustituto como KitKat, un fruto seco, una almendra, un pistacho, una avellana, un cacahuete, cualquier fruto seco, y sobre todo en cantidades pequeñitas, 1, 2, 3, 4, 5 unidades como mucho, nos pueden servir para poder sobrellevar ese momento. Después de comer es importante esos cigarrillos que vosotros consideráis bastante importantes, pues este momento, después de la comida, se suele seguir produciendo porque seguimos teniendo deseo de comer y seguimos comiendo. Pues tenemos que cambiar nuestra rutina, cambiar el sitio donde habitualmente nos sentábamos para comer es importante. Como también es importante no estar mucho tiempo después de terminar la comida, es decir, no hacer sobremesa, cepillarnos los dientes para que nuestra boca vuelva a gozar de frescor y estar limpia, y así nada nos incite el desear tomar un cigarro. Dar un paseo de unos 10 minutos, o también puede ser una alternativa el hacer una siesta corta de unos 15-20 minutos, y quien no prefiera puede hacer la lectura de un libro, y sobre todo una lectura apetecible y que le satisfaga y que le guste. Cuando estamos leyendo, pues solemos tener las manos ocupadas. Hay veces que cuando hemos estado fumando también hemos leído y no nos hemos dado cuenta que simultáneamente hemos hecho esas dos tareas. Si previamente hemos desunido esas dos acciones, ahora va a ser más fácil, pero si no lo hemos hecho, cada vez que leamos y sobre todo que tengamos las manos libres, pues podemos sentir deseo de fumar. Por eso también es importante tener las manos ocupadas y, si nos sigue apareciendo en esta situación, cambiar el sitio de lectura por otro sitio que sea ahora distinto. Conduciendo, muchas personas conducen durante mucho tiempo, muchas horas o muchos kilómetros, y están acostumbrados a cada cierto tiempo a fumarse un cigarrillo. Bueno, pues ahora que ya no fumamos, y sobre todo antes de dejar de fumar, ya era importante no llevar el tabaco a mano, no tenerlo al alcance. El circular con las ventanillas bajadas nos permite que se airee mucho más el habitáculo y que sintamos ese aire fresco que entra. El ir escuchando música, una música que nos atraiga, el escuchar la radio, una emisora, nuestras emisoras favoritas, sobre todo en esos lugares por los que discurrimos. Y sobre todo también es importante que cuando vamos conduciendo no permitamos que otras personas lo hagan, porque estamos en un espacio cerrado, pequeño, y en el cual no suele haber mucha ventilación porque las ventanillas no se suelen llevar bajadas, y se concentra la cantidad de sustancias que hay en el humo del tabaco. Debemos de advertirlo, sobre todo si el vehículo es nuestro, pero si no lo es, deberíamos de advertir que estamos en un proceso para dejar de fumar, y en esa situación nos puede ser mucho más propicia el volver a sentir deseo, el volver a fumar. Por eso, si lo advertimos, la persona a la cual le hacemos esa advertencia, si es consecuente, nos ayudará. Cuando estamos con otros fumadores es importante que hagamos constancia de lo que estamos haciendo. Esto no lo podemos hacer en soledad, esto no lo podemos hacer en secreto, porque no nos sirve. Hay que comunicarlo, y sobre todo comunicarlo porque a los primeros días nos vamos a sentir raros, y si lo hemos comunicado previamente, cuando estamos planificando hacer ese intento, pues vamos a ver que esa persona pueda ir compartiendo nuestros logros y nos pueda ayudar, y sobre todo quien más nos puede ayudar son las personas que tenemos a nuestro alrededor. Es importante, y de hecho lo vemos, que muchos de vosotros tenéis parejas que fuman, tenéis hijos que fuman, tenéis algún familiar que convive con vosotros que fuma, y es importante que le advirtáis que no deje tabaco a la vista, porque el tabaco a la vista simplemente os va a despertar el deseo, y muchas veces no solo en ese momento sino que posteriormente. Entonces esto es un gesto de pedirle ayuda que os va a hacer grandes a vosotros, y también va a hacer reflexionar a la persona que se siente solicitada, en el sentido de que piensa, o le va a hacer pensar de que ella en algún momento también tendrá que cambiar, puesto que ahora tiene que cambiar para ayudaros a vosotros.
sabemos que podemos recibir ofertas y muchas veces estas ofertas no sabemos cuándo la vamos a recibir ni de quién la vamos a recibir. Muchas veces nos extraña de ciertas personas que antes a lo mejor no nos ofrecían tabaco y ahora que sabe que lo estamos intentando nos ofrecen. Pues es importante que ensayemos delante del espejo, que nos miremos y que digamos no gracias para que veamos cómo es nuestra expresión y sobre todo para que sintamos esa felicidad que estamos sintiendo, la visualicemos. Y eso es muy importante tenerlo ensayado porque si lo tenemos ensayado difícilmente podamos fracasar. Cuando estamos esperando a alguien, muchas veces nos surgen esas inquietudes de la tardanza, del que pasará. Pues muchas veces es importante que vayamos con la hora justa para que no tengamos que esperar. Es decir, evitar la espera es algo que nos puede ayudar. Lo mismo que hacer pasatiempos o llevar algún pasatiempo en el móvil que nos pueda sentir las manos ocupadas y si no lo tenemos, pues un llavero, algo que tengamos a mano, pues manejarlo entre las manos y sobre todo que no sea ese cilindro que muchas veces os va a llevar a propiciar unos nuevos consumos. En situaciones de tensión es importante esas técnicas de respiración que previamente hemos ido aprendiendo y que tenemos que tener ensayadas, que las apliquemos. Lo mismo que es importante que si vemos que no se nos pasa, pues que demos un paseo, que sepamos que tengamos que cambiar el sitio y la situación y que si tenemos prescrito un sustituto de nicotina, pues este es el momento idóneo para tomarlo. Mascar un chicle nos puede hacer de que esa tensión que sentimos se focalice en las mandíbulas y nos haga de pasar ese deseo de fumar que puede acontecer en esa temida situación de tensión. Cuando estamos aburridos es importante detectar esta situación y sobre todo llamando a alguien, aunque no lo tengamos previsto. Escribid en el WhatsApp, tenéis un grupo de WhatsApp que lo podéis utilizar en el momento del día que queráis y comunicar vuestra situación, vuestra intención, vuestro pensamiento y vuestras sensaciones. Y sobre todo si esto no funciona, pues salir a pasear. Es decir, siempre hay una alternativa válida que podemos utilizar como estrategia. Cuando estamos en el trabajo es importante que nos llevemos tabaco encima, que no lo tengamos al alcance, que nos cueste trabajo el tenerlo para poderlo usar y sobre todo que mantengamos las manos ocupadas con algo y la boca. Sabéis que en la gestualidad mano-boca va mucho del hábito que se mantiene, ¿no? Y sobre todo practicar técnicas de respiración. La boca los pulmones, la tráquea siempre la llevamos con nosotros mismos, siempre está en condiciones de poderse usar y cuando sintamos este deseo, aunque estemos en el trabajo, podemos utilizar la técnica de respiración que nos va a ayudar a controlar esa situación y no tenemos que decírselo a nadie porque nadie tiene que saber lo que nosotros estamos sintiendo en esos momentos. Cuando nos sentimos enfadados, los estados de ánimo negativos, sabéis que propician tener más deseo de fumar. Pues practicar la respiración, practicando el mindfulness, conseguimos que nuestro estado de ánimo mejore con esa práctica. Cuando salimos a pasear frecuentemente, como hemos repetido ya anteriormente, nos hace de que esa situación de enfado cada vez sean menores. El cambiar de sitio y situación, también tan repetida anteriormente, es importante que lo hagamos en esta situación. Y sobre todo, si muchas veces tenemos prescrito un sustituto, pues utilizar ese sustituto de nicotina en ese momento idóneo. Otras veces nos puede servir echarnos colonia en el antebrazo y olerla. Tener esa sensación agradable del olor nos puede hacer que ese sentimiento de enfado sea mucho más pasajero y mucho más llevadero. Cuando estamos de fiesta, lo mismo que hemos visto anteriormente, tenemos que pedir ayuda a los fumadores. Tenemos que decirle a los fumadores que nos acompañan que nosotros estamos haciendo un intento. Hemos visto que el beber alcohol desinhibe, que beber alcohol
relaja y que el alcohol nos puede propiciar una recaída, pues tenemos que tenerlo presente y sobre todo tener las manos ocupadas con algo, pues tener una bebida que no contenga alcohol. Beber a sorbos pequeños también nos puede ayudar, lo mismo que nos puede ayudar el haber tomado un sustituto de nicotina anterior a esta fiesta. Si no tenemos prescrito sustituto de nicotina, no necesariamente tenemos que tomarlo, pero podemos mascar un chicle o tomar un Kit Kat que podemos llevar perfectamente en nuestro bolsillo. En definitiva, tenemos que hacer frente a todas las tentaciones y eso nos hace de que siempre estemos alertas. Tenemos que evitar las situaciones estresantes, sobre todo al principio, que muchas veces querramos hacernos lo fuerte y lo duro y decir que esto ya lo hemos afrontado. Pensad que esto es un proceso y sobre todo un proceso de aprendizaje y en el cual es mucho más fácil de ir aprendiendo lo fácil y de irlo consolidando y luego con el tiempo ir avanzando. Recordad que esto es un proceso temporal que no dura toda la vida, no hay mal que 100 años dure, que es como una carrera de fondo en el cual tenemos que estar preparados no para correr muy rápido los 100 primeros metros, sino para recorrer en las mejores condiciones posibles los 100 últimos, ¿no? Que tenemos que tener nuestra mente y nuestras manos ocupadas el mayor tiempo posible y sobre todo que cuando hemos estado fumando, en las últimas fases solamente hemos debido estar fumando para que todas esas situaciones que, como hemos visto, nos piden volver a fumar, pues ahora dejen de pedírnoslo y nos haga de sobrellevar mucho mejor toda esta tarea que nos incumbe ahora. Hacer frente a las situaciones y a las tentaciones significa cuidar de nuestra salud. El ejercicio físico, que estamos recordando que tenemos que tenerlo como hábito saludable cotidianamente, es importante que lo hagamos. Lo mismo que hacer una alimentación saludable, esas comidas que antes nos gustaban tan fritas, tan tostadas o tan basadas en proteínas animales, tenemos que irlas moderando, tenemos que irlas cambiando. Tenemos que dormir lo suficiente y sobre todo, una cosa muy importante, hacerlo en un buen sitio. No es lo mismo dormir 5 horas en un buen sitio que dormir 8 en un mal sitio. Tomar líquidos en abundancia, sobre todo líquidos que no sean azucarados, los mal llamados refrescos, no son una alternativa, como tampoco lo es las bebidas con alcohol y sobre todo tenemos que tomar agua. Hacer frente a estas tentaciones nos hace que cada vez estemos más fuertes, que cada vez veamos mucho más posible nuestra libertad y sobre todo nos hace que cada vez nos sintamos mejor. Pero si en todas estas situaciones nos vienen a la idea esas ideas reiteradas de volver al consumo, podemos pensar en nuestra familia, podemos pensar en nuestros amigos, en todas esas personas que nos quieren y sobre todo pensar en esa sensación de libertad que hace mucho tiempo que perdimos y sobre todo pensarlo ahora. El vivir el momento presente es lo más importante que una persona puede hacer para sobrellevar ese tiempo que le queda por vivir. Evitar los engaños y sobre todo los autoengaños de por uno no pasa nada, la excusa más frecuente que tenemos, felicitarnos por todos los logros que estamos haciendo, estamos obteniendo, hacerlo partícipes con nuestros seres queridos y sobre todo no confiarnos. Pensad que esto es una cuestión de práctica y que sobre todo se hace haciéndolo y no se hace diciéndolo. Decimos muchas cosas que muchas veces ni las pensamos y por supuesto ni las hacemos. Y sobre todo vivir el presente. El aquí y ahora es muy importante porque sobre todo nos hace de ver la realidad como es. Y si, ante todo, pues cometemos un desliz, evitar seguirlo manteniendo. ¿Cómo? Pues avisarlo cuanto antes de que se produzca, antes de que llueva, siempre chispea. Bueno, pues cuando aparecen los primeros chispeos tenemos que pensar que puede venir detrás un gran temporal, no que sea una nube pasajera, sino que eso se puede convertir en mucho más grave de lo que es. Cambiar la situación, cambiar el sitio y sobre todo darnos por avisado, es decir, cuando ya nos están avisando sabemos lo que puede suceder y no hay que tenerle miedo sobre todo si nos relajamos y no hacemos nada. Y si pasa, pues lo mejor es que no ocurra, pero si pasa, no pasa nada. Nosotros tenemos que seguir hacia adelante, no tenemos que desanimarnos
Y para eso es importante que hagamos cosas que nos gratifiquen, no lamentarnos y estarnos regocijando en esa situación de malestar, porque eso lo único que hace es ponernos peor. Tenemos que ser sensatos, pensar cómo se produjo, dónde, cómo, con quién y sobre todo qué pensábamos y qué hicimos. Y para la siguiente vez, pues intentar que no suceda. Es muy importante que renovemos nuestro compromiso de no fumar y sobre todo que pidamos ayuda a familiares, amigos y a las personas que tenemos en nuestro grupo de terapia, que están ahí muchas veces para ayudarnos. Y sobre todo saber que si volvemos a fumar tendremos que poner el contador a cero, y es mucho mejor ponerlo a cero cuanto antes que esperar a que nos lo pongan. Muchas gracias y hasta la próxima.